Hay verdades tan incómodas que muchas personas prefieren cualquier explicación antes que mirarlas de frente. Se construyen historias elaboradas, se señalan culpables externos, se acusa a toda una época, a una sociedad injusta, a un tipo concreto de personas. Todo sirve con tal de no enfrentarse a una sola idea que resulta insoportable. No tiene que ver con la edad. No es únicamente una cuestión de atractivo. Ni siquiera se reduce al miedo a estar sola. La verdad que realmente aterra es otra, mucho más simple, y precisamente por eso, más devastadora. La posibilidad de que la razón por la que sigues sola seas tú misma. No ellos, no el contexto, no la mala suerte, tú. Esta idea golpea con fuerza porque implica responsabilidad. Significa aceptar que quizá hay decisiones repetidas, actitudes normalizadas o comportamientos justificados que conducen siempre al mismo final. Y asumir eso duele más que cualquier rechazo, porque elimina la comodidad de culpar a otros. En público, el relato suele ser impecable. Se repiten frases como «estoy viviendo mi mejor vida» o «no necesito a nadie», como símbolos de independencia y fortaleza. Se presentan como logros personales, como pruebas de madurez emocional. Pero en privado, la realidad es distinta. Aparece el silencio al llegar a casa. La mirada automática al móvil esperando un mensaje que no llega. La comparación inevitable con vidas ajenas que avanzan, mientras la propia parece estancada. Y la pregunta que nadie quiere formular en voz alta. ¿Por qué nadie se queda? La distancia entre la imagen proyectada y la experiencia íntima es enorme. Porque admitir la soledad no deseada no es solo reconocer una necesidad afectiva, sino aceptar que algo no está funcionando. En una cultura que glorifica la autosuficiencia, desear compañía se interpreta como debilidad. Por eso, la negación resulta tan tentadora. Es más fácil proclamarse satisfecha que sentarse a escuchar lo que dice el vacío cuando se apaga el ruido. Este es el punto de partida de una conversación incómoda, cargada de tensión y polémica. No nace del deseo de atacar, sino de exponer una realidad que muchos prefieren ocultar. Porque mientras esta verdad siga evitándose, nada cambia. Y cuanto más tiempo se huye de ella, más profundo se vuelve el aislamiento que se intenta negar. En el espacio público, todo parece estar bajo control. Las redes sociales se llenan de sonrisas, viajes, frases sobre amor propio y libertad. Se repite una y otra vez la idea de que estar sola es una elección consciente, una forma superior de vivir sin ataduras ni dependencias. Desde fuera, la narrativa resulta convincente. Da la impresión de una vida plena, ocupada, incluso envidiable. Pero esa imagen cuidadosamente construida rara vez coincide con lo que ocurre cuando no hay espectadores. En privado, la historia suele ser muy distinta. Hay personas que se acuestan cada noche preguntándose en qué momento algo se torció, que revisan el teléfono con la esperanza de ver un mensaje que confirme que alguien piensa en ellas, que dicen elegir la soledad cuando, en realidad, la soledad las eligió primero. Detrás del discurso de autosuficiencia, aparece una sensación persistente de vacío que no se puede silenciar con publicaciones, ni con aplausos digitales. Existen historias que lo ilustran con crudeza. Mujeres exitosas, con carreras sólidas y reconocimiento social, que en las sesiones privadas admiten no haber tenido un abrazo sincero en años, que evitan celebraciones familiares porque observar a otras parejas les recuerda aquello que no tienen, que regresan temprano a casa para no enfrentarse a la imagen de dos personas bailando juntas, planificando un futuro que ellas sienten cada vez más lejano. Sin embargo, basta mirar su perfil público para pensar que viven dentro de una película. El impacto emocional de esta soledad no deseada es profundo. Se manifiesta en el silencio al cerrar la puerta de casa, en la cama que parece demasiado grande cada noche, en la sensación inquietante de que, si desaparecieras, nadie lo notaría de inmediato. No hay quien pregunte si llegaste bien. Nadie espera escuchar cómo fue tu día. Nadie hace planes contigo para dentro de 5 años.
Y esa ausencia constante pesa más que cualquier crítica externa. Lo más doloroso es que este sufrimiento rara vez se comparte. La cultura actual no solo normaliza esta desconexión, sino que la glorifica. Se presenta como independencia, como empoderamiento, como una prueba de fortaleza emocional. Por eso, muchas personas aprenden a sonreír en público mientras se derrumban en privado. Admitir la soledad implicaría reconocer una grieta en la narrativa dominante, y ese reconocimiento resulta demasiado costoso para el ego. La narrativa cultural actual cumple una función muy concreta: proteger el ego. Repite sin descanso que la soledad es poder, que necesitar a alguien es una forma de debilidad, y que desear una relación significa conformarse. Revistas, blogs, discursos motivacionales y voces influyentes insisten en la misma idea hasta convertirla en verdad incuestionable. Según este relato, si alguien está sola no es porque haya decisiones que revisar, sino porque el mundo no está a su altura. Este mensaje tiene un efecto inmediato y peligroso. Anula cualquier posibilidad de autocrítica. Si todo va mal, la culpa nunca puede ser propia. Si una relación no aparece, es porque los demás no están preparados, no porque haya algo que ajustar. Así se construye una burbuja cómoda que evita la reflexión y convierte cualquier malestar en una injusticia externa. Dentro de esa burbuja, no hay espacio para preguntarse qué se está haciendo, cómo se está actuando o qué se está ofreciendo. Por eso, una simple pregunta provoca tanta ira. ¿Por qué sigues sola? No porque sea ofensiva en sí misma, sino porque sugiere responsabilidad. Implica que quizá existe un margen de cambio personal, una conducta que influye en el resultado. Y esa posibilidad choca frontalmente con un mensaje repetido durante años: que eres perfecta tal y como eres, que no hay nada que corregir y que cualquiera debería considerarse afortunado de estar contigo. Ante esta contradicción surgen explicaciones socialmente aceptadas que eliminan cualquier rastro de culpa. Se afirma que las relaciones perjudican más a las mujeres que a los hombres, que todos los hombres válidos ya están comprometidos, que el éxito profesional intimida, que la independencia ahuyenta. Estas ideas no se mantienen porque sean ciertas, sino porque resultan cómodas. Protegen la identidad, evitan el dolor de mirarse con honestidad y permiten seguir igual mientras se esperan resultados diferentes. El problema es que este relato no libera, paraliza. Al negar cualquier forma de responsabilidad personal, bloquea la única vía real de cambio. Mientras todo se explique desde fuera, nada puede transformarse desde dentro. Y así, muchas personas permanecen atrapadas en el mismo punto durante años, defendiendo una historia que las protege emocionalmente, pero que las condena a repetir la misma soledad que dicen no temer. A partir de ese relato protector, empiezan a consolidarse explicaciones que suenan razonables, se repiten sin cuestionarse y, con el tiempo, se convierten en dogmas. Los hombres no están a la altura. Todos los hombres buenos ya están comprometidos. Se sienten intimidados por mi éxito. Estas frases circulan con tanta facilidad porque eliminan cualquier incomodidad personal. No exigen revisión interna ni cambios difíciles. Simplemente trasladan la responsabilidad al exterior. Estas explicaciones persisten no porque describan la realidad, sino porque resultan emocionalmente seguras. Protegen el orgullo, evitan el examen doloroso de la propia conducta y permiten seguir esperando resultados distintos sin modificar nada esencial. Es mucho más sencillo declarar que el problema es el mundo que preguntarse qué se está haciendo mal. Esa pregunta exige valentía. Las excusas, en cambio, solo exigen repetición. Hay momentos en los que la realidad rompe esa ilusión y genera una disonancia difícil de soportar. Cuando alguien cercano, con menos títulos, menos ingresos o menos discursos sobre independencia, construye una relación estable y funcional. Cuando la comparación deja en evidencia que las explicaciones ya no encajan, en lugar de provocar reflexión, muchas veces ese choque refuerza el autoengaño.
Se buscan nuevos argumentos, nuevas narrativas que restauren la sensación de superioridad moral. Así se llega a una paradoja evidente. Se afirma que las relaciones son un mal negocio, que dañan más de lo que aportan, mientras se observa con envidia a quienes parecen encontrar en ellas estabilidad y apoyo. Se insiste en que el compromiso limita, pero se sufre la ausencia de alguien con quien compartir la vida. El discurso y el deseo entran en conflicto, y ese conflicto se resuelve negando la parte incómoda. Estas excusas no solo distorsionan la percepción de la realidad, también impiden comprender qué está ocurriendo de verdad. Porque cuando todo se explica como un problema ajeno, se pierde la oportunidad de aprender. Y sin aprendizaje, no hay evolución. El autoengaño ofrece consuelo inmediato, pero a largo plazo cobra un precio elevado: mantener intacto aquello mismo que genera frustración y aislamiento. Con el tiempo, esas excusas se transforman en expectativas imposibles. Se empieza a describir al hombre ideal como una combinación contradictoria de rasgos que, en la práctica, no puede existir. Debe ser fuerte, pero nunca dominante. Exitoso, pero siempre disponible. Seguro de sí mismo, pero incapaz de llevar la contraria. Tradicional, pero perfectamente alineado con cualquier postura moderna. Generoso hasta el sacrificio, pero jamás controlador. No se busca un compañero real, sino una figura moldeable que se adapte sin fricción a cada deseo. Cuando la realidad no encaja en ese molde, aparece el rechazo. Y ese rechazo rara vez se interpreta como una señal para revisar expectativas. Al contrario, se convierte en una nueva prueba de que los hombres no están preparados. Si alguien se distancia, no es porque algo haya incomodado, sino porque no supo manejar a una mujer fuerte. Si no hubo una segunda cita, no es por la dinámica creada, sino por inseguridad masculina. Cualquier retroalimentación se descarta automáticamente. Los ejemplos se repiten con inquietante regularidad. Comentarios sobre una actitud brusca se reinterpretan como miedo a la personalidad. Señales de inestabilidad emocional se justifican como intensidad o pasión. Conductas que generan incomodidad se defienden como autenticidad. Así, toda posibilidad de aprendizaje queda anulada. El mensaje implícito es claro: no hay nada que cambiar, solo hombres incapaces de aceptar lo que se ofrece. Sin embargo, el rechazo rara vez se produce de forma dramática. No hay discursos ni confrontaciones abiertas. Suele ser silencioso, gradual, casi invisible. Llamadas que no se repiten. Interés que se enfría sin explicaciones. Distancia que aparece sin conflicto aparente. Y ese silencio resulta más fácil de reinterpretar que de analizar. Es más cómodo pensar que el otro se sintió intimidado que preguntarse qué se transmitió realmente. La confusión crece porque la atracción no funciona como un reconocimiento ideológico, sino como una respuesta emocional. No depende de discursos ni de intenciones declaradas, sino de comportamientos, actitudes y energías percibidas. Cuando estas expectativas irreales dominan, el resultado es siempre el mismo: relaciones que no avanzan y una sensación constante de incomprensión, alimentada por la idea de que el problema nunca está en uno mismo. Cuando el rechazo se repite durante años, suele haber causas internas que se ignoran o se justifican. No se trata de juicios morales, sino de evaluaciones prácticas que cualquier persona hace al pensar en una pareja a largo plazo. La salud física descuidada, la inestabilidad emocional no tratada, una actitud amarga que se normaliza con humor, expectativas desalineadas con la realidad, heridas del pasado que nunca se cerraron, habilidades sociales poco desarrolladas. Estos factores no aparecen de un día para otro, se acumulan lentamente. Hablar de apariencia genera incomodidad, pero importa. No solo el peso, aunque también influye. Importan la higiene, el estilo, el cuidado personal, el esfuerzo visible. Cuando alguien no actualiza su imagen durante años, descuida su cuerpo o transmite dejadez, envía un mensaje claro sobre cómo gestiona su vida. Exigir máxima atracción sin invertir en presentación crea una contradicción que otros perciben de inmediato, aunque no siempre la verbalicen.
El estilo de vida también comunica. Salir de fiesta cada fin de semana a los 30 y muchos, no saber cocinar, pero esperar formar un hogar. Acumular deudas mientras se busca seguridad económica en otro. No mantener un espacio habitable y aún así hablar de convivencia. No son defectos aislados, son indicadores. Señales que permiten anticipar cómo sería compartir el día a día con esa persona. La atracción disminuye cuando el desequilibrio es evidente. La edad introduce realidades que no desaparecen por negarlas. Una mujer de 38 años que desea hijos enfrenta un contexto distinto al de alguien 10 años menor. Las ventanas de fertilidad existen, y los hombres que buscan familia las consideran. No es crueldad ni desprecio, es planificación. Decirlo en voz alta provoca enfado porque obligan a aceptar límites que no se pueden negociar con discursos. A todo esto se suman hábitos que repelen sin que se reconozca su impacto. La búsqueda constante de validación en redes, la presencia de antiguos vínculos sin cerrar, amistades mantenidas como reservas emocionales, el consumo de alcohol normalizado como cultura. La volatilidad emocional se redefine como pasión. La falta de control se disfraza de intensidad. La complejidad se convierte en excusa para el caos. Pero lo que se presenta como profundidad, a menudo se vive como agotamiento. Los hombres que buscan relaciones estables no huyen de la fortaleza ni del éxito. Evitan la confrontación constante, la sensación de no ser necesarios, la carga de regular emociones ajenas. Buscan paz, previsibilidad, cooperación. A medida que maduran, aprenden que la belleza se transforma, pero el conflicto permanente se queda. Por eso, cuando estos factores internos no se reconocen, el patrón se repite y la incomprensión aumenta. Cuando estas dificultades internas salen a la superficie, muchas veces se recurre a una explicación que resulta cómoda y socialmente aceptada. El pasado. Las heridas, las malas experiencias, las relaciones fallidas se convierten en el centro del relato. Y aunque es cierto que el dolor existe y que nadie atraviesa la vida sin cicatrices, el problema aparece cuando ese pasado se utiliza como justificación permanente del presente. El sufrimiento vivido se transforma en una identidad, y cualquier conducta actual queda protegida por él. En este punto surge un fenómeno cada vez más común. Se domina el lenguaje terapéutico, se conocen los términos, los estilos de apego, los traumas, los límites, las heridas emocionales. Se habla con soltura de ansiedad, de abandono, de patrones tóxicos. Pero saber nombrar un problema no equivale a resolverlo. Ese vocabulario, en lugar de impulsar el cambio, a menudo se usa para excusar comportamientos que continúan dañando cualquier intento de vínculo estable. Decir, soy muy emocional, reemplaza a reconocer una desregulación afectiva. Declararse apasionada oculta la falta de control de impulsos. Presentarse como compleja evita asumir que convivir con esa persona resulta agotador. Desde fuera, no se percibe profundidad, sino caos. Y aunque nadie lo diga abiertamente, ese caos actúa como un freno silencioso para quienes buscan una relación sana. Existe también una resistencia profunda, asumir responsabilidad por la propia sanación. Se espera que la pareja comprenda, tolere, sostenga y repare. Pero una relación no es un centro de rehabilitación. Los hombres que buscan compañeras no quieren convertirse en terapeutas, ni cargar con conflictos que no les pertenecen. Desean compartir la vida, no administrar heridas ajenas que nunca se trabajan de verdad. El victimismo prolongado ofrece una sensación de protección. Si todo es consecuencia de lo vivido, no hay nada que cambiar ahora. Pero esa postura tiene un coste elevado. Congela el crecimiento, impide la transformación y convierte cualquier sugerencia externa en un ataque. Cualquier estándar se percibe como injusticia, cualquier límite como rechazo. Y así, el mismo patrón se repite con distintos rostros, mientras la frustración aumenta. La verdadera sanación exige algo mucho más difícil que conocer palabras.
Requiere asumir que comprender el origen del dolor no exime de la responsabilidad de gestionarlo. Que tener un pasado complicado no da derecho a reproducir el caos en el presente, y que mientras esa distinción no se haga, las relaciones seguirán rompiéndose antes de consolidarse, no por falta de oportunidades, sino por la incapacidad de sostenerlas. Durante mucho tiempo, la negación funciona. Permite seguir avanzando sin cuestionar nada esencial, sostener el mismo relato y repetir los mismos patrones. Pero llega un momento en el que esa estructura empieza a resquebrajarse. Suele ocurrir cuando las opciones disminuyen, cuando el entorno cambia o cuando la comparación con otras vidas se vuelve imposible de ignorar. Para muchas personas, ese punto de quiebre aparece alrededor de los 40, cuando la realidad deja de ser abstracta y se vuelve urgente. La narrativa de culpa externa empieza a fallar. Después de años señalando a los hombres, al contexto, al momento vital, surge una pregunta incómoda que ya no se puede silenciar. ¿Y si el problema no estaba fuera? ¿Y si todo este tiempo hubo señales que se eligieron ignorar? Ese instante no trae alivio inmediato. Al contrario, suele venir acompañado de rabia, tristeza y una sensación de pérdida difícil de aceptar. La ira que antes se dirigía hacia afuera se vuelve hacia adentro. Para algunas personas, este choque se convierte en parálisis, para otras, en acción. Las historias de cambio real suelen seguir un patrón claro. Primero, una admisión honesta de responsabilidad. Luego, la búsqueda de retroalimentación sincera, no de aprobación. Después, decisiones concretas que no se anuncian en público, pero que transforman el día a día. Terapia hecha con compromiso, no como discurso. Cambios físicos sostenidos. Hábitos distintos. Nuevas prioridades. No porque alguien lo exija, sino porque la vida lo reclama. Lo más desconcertante es que, cuando estos cambios ocurren, el entorno no se transforma. El mundo es el mismo. Las personas alrededor son las mismas. La ciudad no cambia. Y sin embargo, los resultados sí lo hacen. Aparecen relaciones que antes parecían imposibles, conexiones más estables, interés genuino. No por magia, sino porque aquello que antes alejaba dejó de estar presente. Mismo contexto, misma edad, misma realidad, pero una persona distinta. Este punto de quiebre divide caminos. Quienes lo atraviesan con honestidad descubren que no era demasiado tarde, solo demasiado negado. Quienes lo evitan refuerzan el relato, se aferran a las excusas y convierten la resistencia en identidad. El momento existe para todos. La diferencia está en lo que se hace cuando llega. Después del punto de quiebre, aparece una claridad que antes resultaba incómoda. Empiezan a hacerse evidente que hay cualidades que, más allá de modas o discursos, siguen funcionando en las relaciones humanas. No se trata de retroceder en el tiempo ni de renunciar a la autonomía, sino de reconocer qué actitudes facilitan la convivencia y cuáles la convierten en un campo de batalla constante. El respeto, la estabilidad emocional y la capacidad de cuidar al otro no son imposiciones culturales. Son necesidades básicas de cualquier vínculo duradero. Muchas personas dicen buscar una pareja, pero actúan como si esperaran ser servidas. Existe una diferencia fundamental entre construir una relación y exigir atención. Una pareja implica intercambio, cooperación y responsabilidad compartida. El modelo de la princesa, en cambio, espera beneficios sin ofrecer equilibrio. Cuando esta desconexión se mantiene, el rechazo no es una injusticia, es una consecuencia lógica. Con el tiempo, se vuelve evidente que la madurez emocional pesa más que la intensidad. La capacidad de escuchar sin atacar, de discrepar sin destruir, de apoyar sin controlar. Estas cualidades generan un tipo de atracción silenciosa que no depende de discursos ni de demostraciones exageradas. A medida que los hombres maduran, dejan de buscar emoción constante y empiezan a valorar la paz, la estabilidad y la previsibilidad. No por miedo, sino por experiencia.
La feminidad entendida como calidez, gracia y receptividad sigue teniendo un efecto profundo, independientemente de cómo se la nombre. No se opone a la fortaleza, la complementa. La lealtad, la discreción y el apoyo no son conceptos obsoletos, son pilares que reducen el conflicto y fortalecen la confianza. Rechazarlos como opresión mientras se sufre relaciones caóticas genera una contradicción difícil de sostener. El mercado de las relaciones funciona con dinámicas que muchos prefieren ignorar. La juventud y la apariencia favorecen más a las mujeres, mientras que la estabilidad económica y el estatus suelen aumentar con el tiempo en los hombres. Negar estas realidades no las elimina. Comprenderlas permite actuar con mayor estrategia y menos resentimiento. Quien trabaja dentro de la realidad tiene más posibilidades que quien lucha constantemente contra ella. Estos valores no garantizan amor inmediato, pero crean las condiciones para que una relación sea posible. Sin ellos, cualquier vínculo se convierte en una negociación agotadora. Con ellos, la convivencia deja de ser una prueba constante y se transforma en un espacio donde ambos pueden crecer sin desgastarse. Al final de este recorrido queda una conclusión difícil de esquivar. La mayoría de los factores que mantienen a alguien sola no son inmutables. El peso, la actitud, los hábitos, la forma de comunicarse, la manera de gestionar las emociones, incluso la energía que se transmite en una cita. Todo eso puede cambiarse, pero el cambio exige una renuncia previa. Abandonar la comodidad de la culpa externa y aceptar que el estado actual no está funcionando. Aquí es donde muchas personas se detienen. Porque admitir responsabilidad no solo implica reconocer errores, sino aceptar que el tiempo pasó, que algunas oportunidades se perdieron y que parte del dolor fue evitable. Esa realización resulta más aterradora que cualquier rechazo. Sin embargo, también es la única que abre una puerta real. Lo que depende de otros no se controla. Lo que depende de uno mismo, sí. Los hombres que buscan relaciones estables no están huyendo del compromiso ni del amor. Están evitando el conflicto constante, el desgaste emocional y la sensación de ser utilizados como reguladores de problemas no resueltos. Buscan aportar y recibir, no gestionar caos. Cuando encuentran a alguien que suma, que aporta calma y cooperación, la respuesta suele ser inmediata. No porque sea perfecta, sino porque es compatible. Durante años, muchas personas confían en discursos que prometen empoderamiento, pero entregan aislamiento. Se prioriza la validación externa, la imagen pública, la pertenencia a grupos que refuerzan la queja y desalientan cualquier autocrítica. Esa protección parece apoyo, pero en realidad actúa como una jaula. Cuanto más se defiende la narrativa, más se aleja la posibilidad de una relación real. La diferencia entre quienes transforman su vida y quienes permanecen estancados no es la suerte ni el contexto. Es el coraje. El coraje de mirarse con honestidad, de escuchar retroalimentación incómoda y de actuar en consecuencia. La verdad que aterra también puede liberar, pero solo a quienes están dispuestos a enfrentarla sin excusas. Ahora la conversación queda abierta. Algunas personas se sentirán atacadas, otras aliviadas. Ese choque interno es una señal de que algo importante se ha tocado. Por eso, vale la pena escuchar distintas voces. Si alguna vez enfrentaste una verdad difícil y cambiaste tu rumbo, comparte qué ocurrió. Si te alejaste de alguien que se negó a asumir responsabilidad, cuenta por qué. Este debate incomoda, pero es necesario. Porque solo las verdades incómodas tienen el poder de cambiar realmente las cosas.